Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. En el curso de Historia del Perú, viendo el último tema, que es acerca de las manifestaciones culturales de los incas. Vamos a ver las diversas manifestaciones culturales del pueblo inca. Los incas. A ver, primero, hay que recordar, los artesanos del pueblo inca resaltan en muchas obras, en muchos tipos de arte. Por ejemplo, la metalurgia, la arquitectura, la escultura, la alfarería, etc. Pero no olvidemos que los incas no hubieran logrado todo este tipo de arte, esta maravillosa arte, si es que no hubieran asimilado la influencia de otros pueblos. Por ejemplo, los incas invadieron o conquistaron a los chimús, a los wari y a diversos pueblos más. Y de esos pueblos, los incas van a aprender las técnicas para poder elaborar las diversas manifestaciones que hoy en día vemos. Así que los incas van a aprender, van a asimilar el conocimiento de los pueblos sometidos. En sí no los incas, sino el pueblo inca, los artesanos del pueblo inca. Muy bien. Comencemos con la arquitectura, que es lo que más llama la atención y es el tipo de arte más grande. Y es el tipo de arte que hasta hoy en día existe. La arquitectura consiste en utilizar ya sea el barro o la piedra para poder elaborar templos, palacios, fortalezas, entre otros. Por ejemplo, resalta mucho el uso de la piedra. Recordemos, no se construían casas de barro en la región andina porque en la región andina es común que llueva, lluvias torrenciales, cada cierto tiempo. Así que una casa de barro como que se va desgastando muy rápido con el paso del tiempo. Pero en el caso de la roca es totalmente distinto. La roca puede soportar cientos y hasta miles de años hasta que sufra algún efecto muy notable. Es por eso que los artesanos incas utilizaron la roca para los arquitectos incas utilizaron la roca para poder elaborar todo tipo de construcciones. Segundo, en la región costeña, donde los incas también tuvieron mucha influencia, no se utilizó la piedra, sino el barro, ya que en la costa no es tan común que llueva constantemente. Por eso, de acuerdo a la ubicación, se utiliza el tipo de material. Vemos que la arquitectura inca tiene forma como una planta rectangular. Vemos también que las paredes están unidas, una roca sobre otra. No es que se trabajó en una sola roca y se esculpió, no, sino que son bloques de roca que están muy bien acoplados. Tanto sí que hasta una aguja no ingresa por la unión entre una roca y otra roca, porque está muy compacto. Otra característica de la arquitectura inca son las formas trapezoidales. ¿Okay? Vemos en esta parte una forma trapezoidal. En la parte del techo tiene un sistema de amarre de maderas, o sea, se van a cruzar las maderas en forma vertical y luego para que soporte el techo se le va a cruzar una madera en forma vertical hacia arriba, mientras que en la otra forma es horizontal y vertical. Es para darle mayor solidez al techo. Tiene tres tipos de forma. Las paredes, los muros, por ejemplo, de forma ciclópea, como podemos apreciar en la imagen, de forma poligonal, de forma imperial. La forma imperial es más compacto y es más homogéneo. ¿Por qué? Porque si comparamos la forma ciclópea y la poligonal, vemos que no hay como una especie de simetría, o sea, no todas las formas son iguales, unas son más grandes, otras son más pequeñas. Pero en la forma imperial vemos rectángulos que prácticamente coinciden, no hay tanta deformidad. Por lo tanto, podemos decir que la arquitectura inca
era sólida, ¿ok? Grandes bloques de roca, era sencilla, era monumental por lo que era gigantesco y era simétrica. Simétrica en el caso imperial y en los otros casos sí variaba un poco, era un poco asimétrica. Vamos a ver y diferenciar por qué se caracteriza o por qué se diferencia un tipo de construcción inca de otro. No todas las construcciones incas servían para lo mismo y hay una forma bien fácil de darte cuenta. Pero antes de esto vamos a ver cómo fue la técnica para poder construir. Muchos se preguntan y se siguen preguntando cómo hicieron los incas para poder levantar grandes muros y grandes rocas que pesan toneladas. ¿Cómo lo hicieron? Seguro los extraterrestres los ayudaron, utilizaron tecnología que estaba muy adelantada para la época. La verdad es que no es así. Hay hipótesis que dicen lo siguiente, son hipótesis, o sea, posibles respuestas o posibles soluciones, posibles respuestas a lo que no se conoce. Por ejemplo, ¿cómo hacían para cortar la roca? Las rocas pesadas, duras. Primero, utilizaban unas cuñas, hechas de un material especial llamada hematita. Estas cuñas se ensamblaban en la roca, con un martillo se golpeaba y se les incrustaba. Se le ponía varias cuñas a lo largo, en forma horizontal. Luego se le echaba agua. Pero estas cuñas tenían una particularidad. Estas cuñas estaban hechas de madera. Eran como unas cuñas con una punta, pero de madera. Una vez que se hacía hueco, primero se utilizaba una cuña de una roca dura. Primero. Segundo, cuando ya tenía las pequeñas rajaduras, se ponía otra cuña, pero de madera. Y se les echaba agua. ¿Por qué? La madera cuando se le echa el agua, se hincha, ¿ok? Y van haciendo pequeñas fracturas. Pero la cuña se le pone a lo largo. Luego se seguía golpeando, se le seguía echando agua hasta que hacía que la roca comience a expandirse un poco más. Luego se utilizaba otro material más duro y comenzaba a golpearse en esas zonas que ya fueron rajadas. En las zonas donde había fisura se utilizaba un material mucho más duro y con eso se terminaba de romper la roca. Hoy en día se utiliza esa técnica, sí se utiliza esa técnica para poder romper rocas gigantescas con unos cuantos cinceles y con un poco de agua. Una vez que la roca ya era resquebrajada, se movía la roca, pero si no existía la carreta todavía. Pero había una técnica que es poner árboles, ramas de madera, y encima de esas ramas poner la roca. Las ramas, o sea, los troncos van a actuar como de ruedas y jalaban varios artesanos la roca y poco a poco la roca se iba moviendo. ¿Y cómo hacían para poner una roca encima de otra? Porque eso pesa mucho y no había tractores, no había grúas, no había nada. Lo que hacían era crear un camino de tierra más o menos firme, lo asentaban y luego sobre ese camino, en la parte delantera, construían el muro. Cuando iban a pasar a otra parte, construían otro montículo de arena, de tierra. Le echaban agua, lo endurecían y ese montículo de tierra servía como una especie de puente. Y entre todos jalaban y luego lo conectaban. Es una posible hipótesis de cómo construían templos, palacios, fortalezas. En la imagen del lado izquierdo, en la imagen superior izquierda, o sea, en esta parte, podemos apreciar el famoso Machu Picchu. Machu Picchu, más que una fortaleza, es una ciudadela, ¿ok? Por lo tanto, el uso es civil. Tenemos a Machu Picchu. Al lado derecho, ¿ok? En esta parte de aquí,
tenemos una construcción que es de tipo religiosa, pero vemos que no se parece mucho a una construcción inca. ¿Por qué? Porque resulta que la base sí es inca, pero lo demás es un estilo europeo, o sea, arquitectos españoles crearon la iglesia. Este lugar es conocido como el Coricancha, ¿ok? Que es un lugar que tiene fines religiosos. Solamente la parte inca es la base, esta parte de acá, porque vemos que lo demás no se parece al estilo inca, más se parece al estilo español, y así es un estilo europeo, el Coricancha. En la parte de abajo vemos a la piedra de los 12 ángulos. Esta piedra de los 12 ángulos es la pared de una de las viviendas de un inca muy conocido, ¿ok? Al lado derecho podemos ver que es un tipo, es una construcción tipo militar. ¿Cómo te das cuenta de eso? Por las paredes, por los muros, por la forma como están conectados los muros y la ubicación también donde están los muros. No vemos viviendas en sí, por eso podemos descartar que sea un templo, por eso podemos descartar que es de uso civil, por eso podemos descartar que es un palacio, y por eso llegamos a la conclusión de que este tipo de arquitectura inca es una fortaleza, Sacsayhuamán. Mientras que esto de aquí no es una fortaleza, es una vivienda de uso para el inca, un palacio. El Coricancha vendría a ser una construcción de tipo religioso y Machu Picchu una construcción de tipo civil. Muy bien, aquí tenemos el famoso Pucapucará. Pucapucará. El Pucapucará no es una vivienda, como podemos observar es una fortaleza por la forma que tiene. Al lado derecho vemos el famoso Ollantaytambo, que vendría a ser una zona defensiva, más que de vivienda, una zona defensiva. En la parte de abajo tenemos Huanocopampa. Por todos lados nos indica que es una fortaleza. Y al lado derecho tenemos Pachacamac, que es una construcción que queda en la costa. No es de uso civil, es de uso religioso. Recordemos, en Pachacamac encontramos el Agyahuasi. Lo que vemos aquí es el Agyahuasi. Es un lugar donde viven las vírgenes del sol, las Agyas, donde se les prepara desde pequeñas para que sirvan en la parte religiosa, para que sepan preparar comida y chicha, para que sepan telar, hilar, y para que sirvan como las esposas de los curacas. Eso respecto a arquitectura. Ahora, respecto a metalurgia, utilizaron el bronce, el oro y la plata. Los incas van a tener una metalurgia, una orfebrería muy hermosa, muy llamativa. ¿Por qué? Porque van a aprender de los chimúes. Los chimúes son los mejores artesanos del Perú pre-inca, los mejores. Y de ellos van a aprender. Van a aprender a crear joyas hechas de oro y de plata. También van a aprender la técnica del uso del bronce, ya que el oro y la plata no son tan duros como el bronce. El bronce es mucho más duro, que es cobre más estaño. Combino cobre más estaño y me sale bronce. Van a utilizar unos hornos llamados guairas. En estas guairas pueden separar los metales, pueden fundir los metales, o sea, derretir los metales para crear armas o herramientas. La metalurgia fue muy importante ya que servía mucho para crear armas. Aquí podemos ver ídolos hechos de bronce, ¿ok? Con estaño. No olvidemos que las armas que utilizaba el Inca no eran armas de bronce, eran armas de bronce recubiertas en oro. Y la vestimenta del Inca era totalmente distinta del pueblo. La cerámica también, los incas, los artesanos incas van a aprender de otros pueblos y van a utilizar las diversas técnicas de esos pueblos. Por ejemplo, ¿para qué servía la cerámica? Para el pueblo le servía para llevar líquido, para transportar todo tipo de líquidos. Le servía para transportar licores, por ejemplo, para almacenar granos,
Mientras que para la nobleza y para el Inca la cerámica tenía uso ceremonial y también para el consumo diario. Pero si comparamos la cerámica del pueblo con la cerámica de la nobleza inca, hay una gran diferencia. La cerámica del pueblo es sencilla, no tiene dibujos, imágenes, mientras que la cerámica de la nobleza inca es una cerámica pictórica, tiene dibujos, formas por diversos lados. El tipo de cerámica más común que utilizaban los incas era el aríbalo o urpu, ¿okay? Era el cerámico preferido por los incas. También había otro tipo de cerámica que era para uso ceremonial, o sea, era como una especie de vaso, o hecho de barro o hecho de madera. ¿Cómo se llamaba? Quero. Los queros eran vasos que tenían dibujos, colores, y se podía hacer de madera y se podía hacer también de barro. Solo lo utilizaron los incas y la nobleza. Aquí podemos ver la cerámica inca, la forma que tiene, forma globular, pero tiene una base plana, tiene unas pequeñas orejas, tiene un cuello, un gollete largo y una boca muy ancha. Esto de aquí vendría a ser un aríbalo o urpu y esto de aquí es un quero, un clásico quero. Se pueden dibujar en el quero o en el aríbalo figuras de animales, plantas, dioses, entre otros. Muy bien, eso sería todo respecto a las manifestaciones culturales de los incas. Espero que os haya llamado atención. Nos vemos en una próxima clase.